Patrimonio es una iniciativa financiada por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Talcahuano sin duda tiene una ubicación privilegiada. Es una ciudad que está emplazada entre dos bahías y cuenta con dos puertos y la base naval que albergan ASMAR. Un territorio, además, con gran y diversa industrialización, que le han dado un importante desarrollo comercial, por ejemplo, en el ámbito pesquero. Una ciudad-puerto que también se construyó con el aporte de migrantes, patrimonio que en muchos casos ha sido olvidado. En el capítulo de hoy, el patrimonio de Talcahuano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Patrimonio Viviente en esta tercera temporada. Dejamos la comuna de Penco para llegar hasta aquí, la comuna de Talcahuano. Nos encontramos en su plaza, una plaza totalmente remodelada en los últimos años, y esto producto del terremoto y tsunami del año 2010. Un talcahuano que tiene una impronta patrimonial muy importante, con influencias extranjeras, especialmente de los ingleses, que llegaron también hasta esta comuna por tratarse de ser un puerto. Patrimonio que lamentablemente con el correr de los años se ha ido destruyendo por el descuido de sus dueños y también por parte de las autoridades. De todo eso y mucho más conversamos con el arquitecto experto en patrimonio Luis Darmendrail y también con el historiador Patricio Muñoz. Que lo disfruten. Talcahuano, si bien es la famosa comuna puerto y toda la tenemos reconocida por la presencia portuaria, por la base naval y por digamos, la presencia de grandes edificios como por ejemplo la Tortuga o también el aspecto industrial que es bien marcado en Talcahuano, es preciso acotar también de que la ciudad en sí es una mezcla arquitectónica muy interesante de diversas épocas. Aún nos encontramos con vestigios de finales del siglo XIX, por ejemplo, a principios del XX. Toda la zona del sector Arenal y los grandes cerros de Talcahuano están plagados de arquitectura muy antigua. Lo que ves el pasaje, por ejemplo, el conjunto Beltrán Mathieu, por ejemplo, es un caso puntual, una de las tantas otras manifestaciones arquitectónicas que se encuentran en la ciudad puerto. Todo el sector de Arenal, yéndose hacia San Vicente, también es bastante importante y es preciso comentarlo también. Nos encontramos con arquitectura ecléctica, con vestigios de la década del 10 y del 20, en calle Colón, construcciones que han sobrevivido los terremotos del 39, 60 y 2010, en algunos casos bien particulares. Otra cosa importante también es la presencia de los grandes conjuntos urbanos que no necesariamente están en el puerto, sino que también están en el camino de Concepción a Talcahuano, como por ejemplo de Navisur, Los Cóndores, y todo el sector de Higueras, que es bastante rico. Nos encontramos con manifestaciones arquitectónicas mucho más modernas y que apelan a la idea de conjunto, en ese ideario de mediados de siglo, de ser poblaciones bastante grandes, con equipamiento y totalmente, digamos, pensadas para la vida en comunidad y principalmente para la clase media y la clase obrera. Y ya yendo hacia el puerto nos encontramos ya con otra arquitectura mucho más moderna. Por ejemplo, lo que hizo la Corby con la remodelación Simons frente al Estadio del Morro, o también la remodelación Blanco Encalada, que está en Blanco Encalada, y entre Blanco Encalada y Colón son dos grandes conjuntos de departamentos proyectados por la Corby y que son contemporáneos a la remodelación Paicavía en Concepción o la Villa San Pedro en San Pedro. Entonces, si te das cuenta, Talcahuano es tiene una riqueza arquitectónica muy grande, no solamente en lo que es la idea del puerto o la zona costera, también en el interior, también en el camino próximo a Concepción, en los cerros, para qué decir, o sea, ahí nos encontramos con muchas manifestaciones arquitectónicas notables de cómo se adaptó ciertos lenguajes arquitectónicos a la geografía tan especial de la ciudad de Talcahuano, y además todo eso conectado por callejuelas, pasajes, senderos y una forma de habitar bastante particular, muy propia de los puertos y muy propia también de lo que es Talcahuano. Gran parte del sector Arenal, por ejemplo, cerca de la estación Arenal, yendo hacia San Vicente, nos encontramos con varios vestigios de grandes mansiones, muchas de ellas construidas por familias extranjeras que tenían, digamos, interés, tenían dinero suficiente para construir esos chalets en aquella época y que evidencian la influencia de arquitectura francesa, inglesa, alemana, etc. Porque al igual que Valparaíso,
Talcahuano también tuvo una presencia extranjera muy importante, con trabajadores del puerto, con comerciantes, con diversas personas que, digamos, se generan dinámicas sociales bien especiales. Por ejemplo, si tú ves calle Colón, fotografías antiguas, vamos a dar cuenta de la gran cantidad de comercio que existía de diversa índole. Los molinos, por ejemplo, las grandes casas comerciales, los bancos. Era literalmente como uno camina en calle Prat de Valparaíso, una cosa así, pero en la versión de Talcahuano. Por lo tanto, claro, o sea, la influencia extranjera fue muy importante y quedó grabada en varias obras arquitectónicas del puerto. Es importante mencionar la plaza, todo lo que rodea la plaza en Talcahuano, o sea, el Teatro Dante, el edificio de la tienda Lamas, que está, digamos, en la esquina, al lado del Teatro Dante, que igual es una arquitectura moderna de los años 40 bien interesante, el resto de edificios que aún permanecen, algunos comerciales, otros de oficinas, y además la iglesia, la parroquia San José, está frente a la plaza con una arquitectura audaz, totalmente vanguardista, muy propia de los años 60 y 70, obra de Gabriela González, Ernesto Vilches y Pedro Tagle. Y al lado de ella la torre Arturo Prat, un vestigio de las políticas de la Unidad Popular, de la iniciativa que tuvo Osvaldo Cáceres como director de la Cormu en esa época, justamente en los años 72, 73 aproximadamente. Es verdad que las catástrofes naturales le han pasado la cuenta al patrimonio de Talcahuano, aunque también hay otros que han quedado al olvido. También es cierto que la Comuna Puerto en el proceso de reconstrucción post-27F vio una oportunidad de cambiarle la cara a la ciudad. El patrimonio arquitectónico de Talcahuano, al no estar protegido, porque tampoco se han generado planes de protección de arquitectura patrimonial en Talcahuano, que se podría hacer, porque de hecho hay muchísimo todavía, no está todo perdido. Hay muchísimo todavía que recuperar y que contar. Entonces, claro, muchas obras se perdieron, otras se abandonaron, porque las familias, como bien decías tú, fallecieron, los herederos, digamos, se dispersaron, etc. Y eso que pasó con varios de los chalets cerca de San Vicente, por ejemplo, el Castillo del Diablo, la Quinta Santa Leonor, un edificio que había hartas historias, que se incendió, dicen que se quemó solo, por alguna presencia dentro, o cosas de ese tipo, o las casonas de Bilbao. Talcahuano ha tenido mejoras, eso es indudable, o sea, lo que pasa con este nuevo santuario para aves, que está en el acceso, digamos, es bien importante, la calidad del aire, la calidad del agua, etcétera, ha habido varias mejoras. Después del tsunami podemos encontrar una renovación total de la imagen del sector de La Poza, todo el sector costero, que es bien, bien llamativo. Está con mucho la calle Colón y también la calle Thompson, que está la esquina de Thompson con Colón, y donde se encuentran vestigios como el Teatro Colón, el otro gran cine de Talcahuano. Ahí tú das la vuelta y te encuentras con una sumatoria de obras arquitectónicas entre los años 40 y 60, que son realmente notables. Entonces yo siento de que aún queda mucho por descubrir en Talcahuano, y yo sé que la gente en Talcahuano también aprecia su arquitectura, aprecia su historia, tiene un fuerte apego a la trayectoria arquitectónica y a aquellos elementos que para la gente del puerto son importantes. Cuesta imaginarlo, pero el sector El Morro de Talcahuano fue por muchos años una playa muy visitada por los vecinos de la Comuna Puerto, y San Vicente fue el gran balneario de esta ciudad. San Vicente fue uno de los balnearios más cuicos de Chile. Claro. Y pues, y llegaban muchos ingleses y el tren llegaba hasta ahí. Ahí se cuenta la historia del Castillo del Diablo, donde había un señor nada más extraño en las noches, y que cuando se derrumbó el ruido del derrumbe, que fue por descuido en realidad, ¿no? Porque nadie lo protegió, y se derrumbó una noche, se escuchó en todo San Vicente y Talcahuano el derrumbe del Castillo del Diablo. Molino Mathieu Brañas, un enorme mole con una construcción espectacular, que ni un terremoto ni maremoto ha podido hacerle mella, y tenía orden de demolición. O sea, puedes crear, no sé, desde un centro cultural a un teatro, cualquier cosa, si esa cosa, aunque la dinamiten, no va a caer. Los cerros de Talcahuano yo diría que son un tesoro gigantesco, o sea, ahí nos encontramos con mucha arquitectura vernácula, arquitectura autoconstrucción, que es bastante interesante cómo se pudo construir en los cerros. O sea, te estoy hablando desde cerca, por ejemplo, en el pie de cerro, cerca de la estación Mercado, por ejemplo, si uno camina atrás de la estación, se encuentra con una serie de construcciones de fachada continua muy antigua, con varios vestigios del ayer, y si elevamos la mirada nos damos cuenta que hay más casas abalconadas, una sobre otra. También pasa en el cerro, por ejemplo, no sé, en la Fuente, pasando el Puente de Arcos, el mismo cementerio que está en pendiente.
que es bastante interesante de destacar también. O sea, la relación de los cerros con Talcahuano es bastante, lo que se genera de esa relación es bastante interesante en materia arquitectónica y también de intervención urbana. Y ojo, no podemos dejar fuera también el sector de hacia arriba, o sea, los sectores de las canchas, yendo hacia Tumbes. O sea, ahí estamos hablando de otra riqueza patrimonial que ya no es solamente la arquitectónica, sino que tiene que ver con otros valores, mucho más asociados a la cultura de los pescadores, a las prácticas, cosas de ese tipo. El eje Colón, La Poza, el tercer acceso a los cerros son algunas de las transformaciones que ha tenido Talcahuano en su historia reciente. Pero hay más proyectos que le darán un nuevo aire al futuro arquitectónico de la ciudad puerto. No hemos podido preservar las cosas que eran preservables. El remolcador famoso que está ahí. El RAM Poderoso. El RAM Poderoso, tiene una historia. El RAM Poderoso fue construido al lado del Titanic, en el mismo tiempo, en el mismo lugar y por los mismos trabajadores. Y sirvió, ¿para qué te digo? Rescató al barco al Metula, sacó petroleros que estaban encallados y botando petróleo en la bahía de San Vicente. O sea, se está haciendo un esfuerzo de recuperar. El terremoto del 2010 tiró algunos cañones de españoles que hoy día están resguardados por la institucionalidad, están en la PDI en realidad eso, guardados para que en el futuro se les pueda dar la dignidad que merecen. Rescatar algunos teatros como el Colón, que ya está perdido, el Dante, que se está haciendo algo que todavía no avanza mucho, pero esperamos verlo. Yo creo que Talcahuano en estos momentos está pasando por un proceso por el cual pasan varias ciudades, que es de poder, digamos, por un lado el tema inmobiliario, o sea, uno ve la calle Colón, digamos todo Colón, desde el límite de Hualpena hasta el mismo puerto, y estamos viendo bastantes edificios y condominios. Se nota la presencia de ese tipo de construcciones, y en la zona ya más mismo del casco histórico de Talcahuano se aprecia la intención de hacer una arquitectura tal vez contemporánea, pero que no tiene quizás un resultado tan bueno. Por ejemplo, el edificio municipal frente a la plaza, no la municipalidad, sino un edificio que antiguamente era de color verde, de 4 pisos, bastante grande frente a la plaza, que ahora lo transformaron y lo trataron de actualizar, darle el toque como moderno, contemporáneo, pero en realidad mataron la singularidad que tenía el edificio y lo trataron de dejar, pasa a ser como una obra más dentro del área metropolitana de Concepción. Entonces ese tipo de situaciones es pertinente que no ocurran para mantener la misma riqueza y diversidad arquitectónica que tiene Talcahuano. Sería bueno que existiera un plan de reconocimiento de arquitectura patrimonial, que sea desde los cerros hasta la zona ya del plano, yendo hacia Higueras, de Navisur, Medio Camino, etcétera. Siento que es muy importante tener una visión más panorámica de Talcahuano y de toda la diversidad de sectores, barrios, poblaciones y conjuntos, porque la arquitectura que hemos hablado siempre en Lota o en Concepción no es un elemento unitario, o sea, tenemos que hablar de conjuntos, tenemos que hablar de barrios, de la diversidad que existe en un paisaje. Y así, junto a Luis y junto a Patricio, conocimos un poquito más acerca de la historia patrimonial, arquitectónica de la comuna de Talcahuano, sus lugares más tradicionales y cómo han sufrido esta transformación, también del trabajo que se hace para resguardar toda esta historia patrimonial que tiene la comuna Puerto. Y nos vamos a quedar aquí en la comuna de Talcahuano para conocer otras historias un tanto desconocidas de la comuna Puerto. Eso la próxima semana en una nueva edición de Historia Patrimonio Viviente.